Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa Geopolítica al Día. Una semana más, un inicio de mes más, un mes caliente. Desde que comenzó el año 2026 hemos tenido puntos calientes, noticias macroeconómicas, puntos geopolíticos, enclaves geopolíticos, zonas calientes y pare de contar, ¿sí? Desde el 3 de enero, de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores de Venezuela, hemos tenido un ambiente bastante caldeado desde el punto de vista geopolítico, con bastantes factores, con bastantes catalizadores que nos han llevado a pensar que realmente esa agenda que se nos presenta siempre a final de año y cada 10 años, envuelta en diferentes foros, en diferentes grupos de poder, pues comienza a cimentar lo que es el poder real, un poder netamente real, ya como lo dijimos y lo hemos dicho desde que tuvo su inicio este programa, desde que iniciamos el año 2025, siempre lo hemos sostenido, ¿no? Que el plan está funcionando y las diferentes herramientas que se han creado a partir del uso, vamos a hablar del uso del Internet, de la creación del Internet, pues el avance, la evolución, los procesos microelectrónicos digitales que están más interconectados cada día, pues han dado mayores resultados. Esta semana no escapa a cómo ha estado o cómo ha sido el proceso en el año 2026. Sigue siendo un de clima muy caliente, de clima de mucho razonamiento, ¿no? De mucha reflexión también. Las amenazas de Donald Trump de exterminar a la cultura persa, pues no lo tomó bien para nada, ni los persas, por supuesto, Irán, ni gente del Golfo Pérsico, y por supuesto la humanidad. Incluso el Papa León por allá advirtió algunas cosas a tener en cuenta, a ser parte de la paz. Siempre, bueno, las religiones van a llamar a la paz, sintiendo también que esta guerra que se está luchando en Medio Oriente, que está en tregua, por supuesto, también es una guerra simbólica, una guerra mediática, una guerra económica y por supuesto una guerra religiosa, tiene tildes religiosos también. Una guerra en la cual hemos nosotros tratado de definir este programa como error estratégico, un error de cálculo, luego del despido de Pamela Bondi y del encargado de la guerra en Medio Oriente también. Hemos observado cómo poco se entendió, o poco se entiende, o poco entienden los occidentales de lo que es la cultura oriental. Meses atrás, cuando a mí me preguntaban qué iba a pasar, yo respondía, y lo he dicho varias veces en este programa, que Irán tenía tres ejes esenciales por los cuales defenderse. Uno era lo que Sergei Lavrov y otros analistas han dicho, una bomba atómica, pero no una bomba atómica como las que pretendía encontrar a Estados Unidos o el Estado sionista de Israel, que no pensaban, eso es un guión simplemente. Lo mismo pasó en Irak, luego después del 2003 hasta el año 2007 se dieron cuenta que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva y luego pues ni perdón ni permiso pidieron, se retiraron y fue suficiente después de 350.000 muertes. Lo mismo quiere pasar en Irak, en Irán, lo mismo pasó en Siria, lo mismo pasó en Afganistán. Es un juego, son patrones que aquí se empiezan a repetir, solo que se han encontrado con una sociedad, tanto por simbolismo, por religión. No comprendió Donald Trump, nos sigue sin comprender Benjamin Netanyahu lo que significa el martirologio por parte de Irán. Esa es la primera forma, que están todos dispuestos a morir, porque la muerte para nosotros los occidentales significa una cosa, y para el oriental, para el chiismo como tal, o el islam como tal, pues significa otra cosa. Es un proceso de reflexión en el cual Occidente tiene que empezar a ver el mundo, ¿no? China, Rusia lo han entendido, parte de los socios muy particulares que ha tenido, o que sí que ha tenido Irán en los últimos 50 años, lo han comprendido. Por lo tanto, sabían a qué se exponía más bien los Estados Unidos e Israel para despertar a un gigante. Recordemos que el que resiste, que el que se defiende es Irán, si hablamos desde el punto de vista objetivo.
El que se defiende en este momento es Irán y para sorpresa de muchos ha podido defenderse de la segunda potencia militar más grande del mundo en términos nucleares, que es los Estados Unidos de Norteamérica, y de la primera potencia de Medio Oriente en armas nucleares también, de destrucción masiva, así como es Israel. Jimmy Carter contaba antes de morir que Israel debería tener al menos 300 bombas, misiles como tal. Para unos analistas serios como Alfredo Jalife, dice que pasan de 500, que él supone, ¿no?, por motivos de tecnología, de inversión que se le ha hecho al tema armamentístico en el mundo, que Israel supera los 500 misiles, ¿no?, los 500, desde ese punto de vista, armas, misiles como tal. Lo que responde a un proceso bastante álgido, muy doble cara, contradictorio, si entendemos que este señor Grossi, argentino, que es el director o el encargado de la Agencia Internacional de Energía Atómica, nunca ha querido ir a Israel a ver qué es lo que realmente tiene, pero siempre ha querido intervenir en Irán para sospechar que lo que se tenía pues era casi cierto, ¿no? No hay armas de destrucción masiva como tal, lo que hay es una tecnología nuclear que ha hecho de que la revolución islámica haya podido defenderse de la forma que se haya defendido hasta la actualidad. Ojo, todo puede cambiar, pero hasta la actualidad, para propios extraños, Irán ha sabido o ha contemplado la defensa. Ha sido tanta esta defensa, esta reacción que ha tenido Irán cuando lo golpean, que tiene en la mesa 10 puntos claves para lo que prontamente sucederá el día de mañana. Se supone que mañana 11 en Pakistán se reunirá la diplomacia iraní con la diplomacia estadounidense. La diplomacia estadounidense va a estar encargada por J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, un católico confeso, fuertemente católico confeso, para mirar la guerra, mirarla desde otro punto de vista. La narrativa de la última semana no cayó nada bien al estadounidense, no cayó nada bien a la Cámara, incluso de republicanos. Hablar de exterminio, esa palabra, recordemos que de la Segunda Guerra Mundial y lo que hicieron contra los judíos, pues viene siendo una palabra muy fuerte que golpea muy duro a las sociedades, que nos golpea como humanidad. Y hablar de esos términos, pues la cosa no pintó nada bien para un hombre como Trump, un hombre que ya nosotros le hemos hecho mucho hincapié en este año y 2 meses, año y 3 meses que tiene este programa. Mucho hincapié de lo que el hombre ha pretendido, ha querido hacer o hacerse sentir en el mundo, ¿no?, tratando de llevar otra vez a los Estados Unidos a la potencia que era, o tratando de cimentar parte de esa narrativa a partir de los poderes que tiene. Entonces, el martirologio, esa forma, esa normalidad que pudiera tener el chiismo, de morir, de combatir, son 70, 80, 90 millones de almas dentro de Irán que están dispuestas a morir, pues nos lleva a pensar a nosotros que no va a ser fácil. Por allí no va a ser fácil porque no hay temor a morir. El temor a morir que tiene el occidental, por ejemplo, que escapa de las guerras, que corre de las guerras, es muy normal en este tipo de culturas. Pero en una cultura como la iraní, que vuelvo e insisto, midieron muy mal, el error estratégicamente es muy malo, porque el segundo punto clave que tenía Irán para defenderse, pues es esta tecnología, esta masividad de tecnología nuclear, de drones, de armas, de tecnología armamentista, de la inteligencia artificial llevada a la guerra, y por supuesto respondiendo con 2 videos por las redes sociales hechos de Lego, simbólico al corazón de los Estados Unidos directamente, de qué podría pasar si Estados Unidos sí hubiese cumplido su promesa de querer atacar para exterminar a Irán. De una vez colocaban algunos símbolos, ¿sí? Colocaban a Dubái, colocaban Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y todas estas petromonarquías que hay ahí en ese Golfo Pérsico, destruidas directamente en el corazón de cada una, ¿no?
Ahí vemos el Califa, uno de los edificios más altos del mundo, o el más alto del mundo en la actualidad, cómo iba a ser destruido al lado del aeropuerto Ben Gurión en Israel, cómo se destruía un reactor nuclear. Entonces colocaba el Lego eso, y de una vez se trasladaba también algunas consecuencias de estas a Europa, ¿no? Entonces, bueno, estamos jugando ya a una guerra global desde hace rato, estamos dejándonos llevar por los occidentales. Muchos occidentales se están dejando llevar por lo que sucede en las redes sociales. Pete Head colocaba en una red social el día miércoles que se había rendido Irán, que estaba de rodillas, lo cual siguen mintiéndole al mundo según la cultura, el simbolismo, la religión de Irán no permite ponerse de rodillas ante nadie. La cosa es sumamente sagrada para lo que están haciendo ellos, ¿no? Como nada más el hecho simbólico de cómo toman el Corán, que como lo agarran el Corán, que se colocan guantes de seda, eso a nosotros nos lleva a pensar que hay un respeto máximo no solamente por un texto sagrado, sino que es un texto social, es un texto económico, es un texto religioso, es un camino de vida, es la verdad para ellos, y luchar contra ello como occidental, entendemos qué significa Irán geopolíticamente, religiosamente, culturalmente dentro de Medio Oriente, o simplemente Israel y Estados Unidos. No lo van a decir, por supuesto, porque también controlan los medios de comunicación, pero van a ser los grandes perdedores del siglo. Con esto está demostrando Irán que sabe no solamente defenderse, sino que en el momento que le va a tocar atacar, va a atacar con muchísima fuerza. ¿Okay? Ese es el segundo punto, que es las armas que tiene Irán para hacer. Y el tercer punto, que es una bomba atómica, según Sergei Lavrov, que es el estrecho de Hormuz. Hemos conversado del estrecho de Hormuz de hace bastante tiempo, aproximadamente, 10, 12, 13 años hablando sobre el estrecho de Hormuz y lo que podría suceder en un futuro. Ese futuro ya llegó, y hemos visto nosotros mismos cómo las reacciones económicas, más que todo desde el punto de vista económico, de términos económicos, lo que ha pasado en el estrecho de Hormuz, cuando ha subido el petróleo, lo que ha subido y se ha disparado la inflación mundial, el PIB de las grandes potencias también ha descendido, la inflación sigue disparándose, el dólar, aunque sube con el petróleo, se está recuperando un poco, ha perdido valor, porque una cosa es la moneda y otra cosa es el valor que se le puede dar. Siendo así, también esos activos refugios que habían disminuido, esta semana estuvieron a la alza. El oro, por ejemplo, está cotizando en este momento que estamos en vivo, con la pantalla y viéndola, en $4,746 la onza. Y ojo que hoy es clave, hay un dato del IPC de los Estados Unidos, que es el consumo de los Estados Unidos, de salir positivo, de salir negativo, va a tener reacciones inmediatas, consecuencias inmediatas directamente en los activos refugio. Uno es el oro. Así que es clave tener en cuenta siempre esas tres formas de las que ha tenido Irán para defenderse. Son mártires, no les interesa, ellos van a defender con uñas y dientes, hasta el último que quede de ellos lo va a hacer. Si pensó Occidente, Estados Unidos lo pensó, ¿no?, que podía en 48 horas hacer lo mismo que duró en Venezuela 2 apenas, porque en Venezuela no duró más sino 2 horas, porque las puertas estaban abiertas, una traición ya visible. El que no lo quiera ver, pues lamentablemente fue así. Las puertas estaban abiertas. Lo que pasó en Venezuela ese mismo sábado, el sábado 28, a la muerte del ayatolá, pues puso a Trump en un punto o en un puesto que había deseado todo el tiempo, no solamente él, sino otros presidentes de los Estados Unidos, que es haber atacado directamente al corazón de Irán. Pero pensaban que el corazón de Irán era un hombre. No, era un movimiento. Eso sí era una revolución, o sí es una revolución. Ojo, no quiero aquí meterme en los términos negativos que también ha tenido la revolución en cuanto, por ejemplo, a la mujer, o algunas flagrancias por ahí que han hecho en los últimos 48 o 49 años. Pero teniendo un país que tiene aproximadamente casi 50 años sancionado, bloqueado, que tenga esta tecnología después de 50 años, que haya resistido a embargos también,
que haya resistido tener en el Golfo Pérsico a la mayoría sunita, recordemos que son el 80% del Islam, mientras ellos pertenecen al 20%, y haberse defendido como se ha defendido de las grandes potencias mundiales, como es los Estados Unidos, repito, la segunda potencia nuclear después de Rusia, más importante del mundo, y la potencia más grande en armas, en ejército, que es Israel dentro de Medio Oriente, es un punto a favor. Y teniendo enfrente a las petromonarquías que trabajan con Occidente en este momento, pues también nosotros establecemos ciertas comparaciones. ¿Por qué se puede caer el efecto de tregua el día de mañana? Bueno, se puede caer porque Israel sigue bombardeando el Líbano y el Líbano responde, solo que los Estados Unidos argumenta que Israel no está en la negociación es directamente de los Estados Unidos con Irán. Israel sale del paquete. ¿Por qué sale? Porque muy bien entienden los comisionados en este momento, que los va a dirigir G.D. Vance mañana en Pakistán, si se da la reunión con la diplomacia iraní, que son los mejores, uno de los mejores del mundo, diría yo los mejores del mundo para negociar, por los índices de académicos y de intelectualidad que han tenido, de formación, lo que han llevado, ¿no? Ojo, en las últimas dos alianzas, los dos últimos intentos de tregua, ha salido muy negativo el término de Irán, porque cada vez que se están sentando ya empiezan los bombardeos en contra de Irán. Pasó en la guerra de los 12 días y pasó esta vez antes del 28 de febrero, se estaban sentando y en plena discusión comenzó los Estados Unidos a bombardear Irán para tomarlos por sorpresa. Ojo con esto, esas son las tres formas que hablaba, ¿no? El día de hoy, pues volteamos los ojos, como lo hemos volteado todos estos días, hacia Medio Oriente, porque es un tema álgido, pero no es solo la guerra lo que está ahorita en juego, es por mucho algo más profundo, es mucho más incómodo. La sensación de que algo no se ha calculado bien, y eso lo pertenece a Estados Unidos. Porque cuando uno analiza lo que está ocurriendo, la pregunta no es simplemente quién tiene más poder militar, eso lo sabemos. La pregunta es, ¿se ha subestimado a Irán? Y si es así, estamos ante un error estratégico de gran escala, histórico diría yo. Hoy quiero que analicemos esto juntos, que hayan preguntas, sin titulares y simplificaciones, ¿ok? Sino vamos directamente con una perspectiva geopolítica real de lo que sucede. ¿Qué significa Irán? Que Irán resista. Cuando hablamos de resistencia iraní, no estamos hablando solo de resistencia militar. Irán no compite necesariamente en términos convencionales porque por obviedad se ha desarrollado más en el eje de lo que ha podido. Si hablamos en términos del 1 a 1, de la capacidad militar que tenga Irán para defender, obviamente tiene para defender. Para expandirse, como hacen otros ejércitos, no lo tiene. Solamente está resistiendo en este momento. Vuelvo, insisto, lo está haciendo bien. Porque esto se sale también de lo geopolítico, se sale también de lo del estrecho de Hormuz, se sale también de lo de la religión, se sale desde el punto de vista que se ha debilitado también la estrategia militar estadounidense en el mundo, que quizá Occidente, que pensaba tener el control, así como la OTAN de los Estados Unidos y la Unión Europea pensaban que realmente controlaban el mundo, lo que está pasando en Irán es una vuelta a la realidad, es un golpe directamente, es un knockout que le están dando. Primero porque la OTAN no quiso participar en esta guerra, porque sí entendían lo que podría pasar, están muy cerca de Medio Oriente, por lo tanto ese Mediterráneo iba a arder en estos días. Y Europa no es que tenga en este momento que sea el ejército número 1 del mundo, ni que esté dominando los 10 primeros rubros del mundo, no lo hace. Europa, yo sigo insistiendo, es un museo muy costoso donde se vive muy bien, donde hay una calidad de vida exquisita, pero también al ser tan costosa, pues necesita, al no producir absolutamente casi nada, pues tiene que ir a Medio Oriente y tiene que ir a otros socios comerciales para la distribución de petróleo, para la distribución de gas, y pare usted de contar para qué más. Pero no estamos hablando de Europa, estamos hablando de Medio Oriente, ¿sí? El que crea que esto es una guerra convencional no está claro. Aquí el error estratégico de los Estados Unidos, de Pete Hentz, que habla mentiras, que dice que ellos ganaron, que dominaron, porque hubo amenazas. Recuerde que aquí hay un gigante que está en el medio de todo y que lo hemos repetido estos días, que es China. China es en este momento el que está mediando
con Pakistán para que se resuelva un poco lo del estrecho de Hormuz. Si no, de no resolverse lo del estrecho de Hormuz y de llevar el petróleo entre 150, 175 y $200, pues el PIB del mundo caería y la inflación mundial pues iría directamente al corazón de aquellos países o aquellas potencias que comercian directamente con Medio Oriente. Vean, Giorgia Meloni ya ha hablado, ya ha dicho que si eso continúa, pues la energía dentro, no es la producción, la comercialización de energía para Italia sería ya un tema en el que la Unión Europea debería sentarse y empezar a conversar. Otra de las cosas es el no apoyo de la OTAN y de los principales países, Francia, Reino Unido y Alemania para la guerra, ya está colocando a Donald Trump en otro escenario. Un escenario que no es tan positivo para él. Por lo tanto, las amenazas en los próximos días, en las próximas semanas por parte de Trump directamente a von der Leyen y a la Unión Europea, directamente a Bruselas, va a ser muy fuerte, inclusive en contra del Reino Unido. Esto nos abre un panorama distinto. A China y a Rusia le abre el panorama distinto. Recordemos que la Unión Europea sancionó a Rusia y esta guerra tiene que hacer o tuvo que hacer secretamente, como hizo la India, ir nuevamente a arrodillarse, ahora sí, a Rusia para que volviera el gas natural licuado y otros rubros que vienen o venían de Rusia hacia Europa y que se había dejado porque había que comprarle a los Estados Unidos por mantener una alianza de tipo comercial, amigable, financiera, monetaria, como ustedes la quieran llamar, de nuevos rubros, ¿no? Incluso Donald Trump en plena cadena lo dice: vayan ustedes mismos y buscan su petróleo en el estrecho de Hormuz, o cómprenme a mí, cómprenle a los Estados Unidos. Lo estuvo diciendo, lo dijo muchas veces, lo repitió. Él no estaba jugando. El que cree que Donald Trump está jugando, lo que es miente, por supuesto, es un publicista, el mejor publicista del siglo XXI, y por supuesto engaña, nunca va a ser el perdedor. Y como hay medios de comunicación, ahí está Vanguard, está BlackRock, que por supuesto tienen X cadenas de televisión y de medios de comunicación y por supuesto de redes sociales, pues nos crean una verdad y entonces nos colocan imágenes, nos colocan como si los iraníes sí fuesen terroristas, sí fueran los malos. Y entonces sale una pregunta, y vayan ustedes mismos, busquen las estadísticas de cuándo se vivía mejor, por ejemplo en Libia, si se vivía mejor antes de Muammar al-Gaddafi o en la actualidad. Igual con la dinastía al-Assad en Siria, ¿se vivía mejor o se vive mejor en la actualidad? O en Afganistán o en Irak con Saddam Hussein, ¿o se vive mejor ahora? Bueno, ustedes mismos averigüen y vean en índices cómo se vivía antes, cuál era la paz de Medio Oriente antes y luego del 2003, qué ha pasado. La desestructuración social y cultural dentro de Medio Oriente, donde también abundan, ejemplo Libia, 11 etnias que gobernaban Libia. Muammar al-Gaddafi pudo controlar las otras 10, hacerse del poder, estar más de 42, 43 años en el poder y haber convertido a Libia en una taza de oro que incluso Francia e Italia, cada vez que necesitaban dinero, pues iban a pedírselo a Libia, a pedírselo a Muammar al-Gaddafi. El tema aquí con Libia simplemente fue que mudó parte de las riquezas de Libia en oro hacia Europa, Italia directamente, y de una vez vino la invasión a Muammar al-Gaddafi y el asesinato a Muammar al-Gaddafi. Fue muy conveniente, ¿no? Ojo, aquí no estamos diciendo si es bueno o es malo, porque esas cosas nosotros no conversamos, porque hacemos un análisis muy objetivo de lo que pasó y de lo que está pasando en la actualidad. Obviamente son tiranías, al modo occidental son tiranías, hay que verlo al modo oriental, que es realmente una tiranía, porque al no conocerse o no practicarlo, la gran mentira que nos han vendido a nosotros los occidentales de la democracia y la libertad, pues obviamente con nosotros han jugado muchísimo. Hablo nosotros los latinoamericanos, incluso los norteamericanos también han jugado mucho los presidentes con esa narrativa, imponiendo algunas otras cosas y que no son nada democráticas. Entonces, Irán no necesita pelear en esos términos convencionales. Su fortaleza está en otra lógica, una lógica más compleja, más distribuida, más difícil de neutralizar. Irán ha construido durante años una estructura que le permite resistir presión constante. Ellos están tranquilos, esas sanciones. Han tenido presión militar de Occidente y en el Golfo Pérsico. Y aún así, Irán sigue allí y seguirá allí porque es una promesa.
Esto nos obliga a preguntarnos algo muy importante. ¿Estamos analizando a Irán con categorías equivocadas? Porque si lo analizamos como un actor clásico, probablemente no lo vamos a entender nunca. Irán no busca ganar una guerra rápida, busca algo distinto. Resistir lo suficiente, pero no solamente es resistir, desgastar al adversario, pero no solamente es desgastarlo, alterar el equilibrio para llegar otra vez a que después de esa alteración del equilibrio hacer un balance en Medio Oriente, a que se disponga en este momento Irán como el protagonista, como el eje esencial de Medio Oriente, que es lo que ha pretendido gobernar Medio Oriente y gobernar el Golfo Pérsico. Eso es una cosa clara y se ha ubicado y se ha rehecho de alianzas de Rusia, de China, de países que no son muy occidentales, que digamos, pero que en este momento tienen voz, que tienen voto y por supuesto que tienen un poder mucho más grande del que tenían hace 50, hace 40 años cuando empezaron las sanciones, ¿no? En este bloque 2 podemos hablar del error de Trump, porque hay un error, hay que aceptar que hay un error. Entramos en un punto muy delicado, el enfoque de presión máxima. Tenía un objetivo claro que era debilitar a Irán, pero ¿qué ocurre si esa presión genera el efecto contrario? Ahora los presionados son los Estados Unidos de Norteamérica. Si en lugar de debilitar fortalece la cohesión interna, hubo una cohesión, a pesar que también hay todavía una oposición grande dentro de Irán, porque hay unos que no están con la revolución islámica de Irán, que no estaban con el ayatolá ni con ese movimiento, pero tiene dentro de sí un nacionalismo, un patriotismo. Para nosotros patriotismo, nacionalismo para ellos significa otra cosa. Ojo con esto, tenemos que darle la justa medida, la visión, ¿sí? La cosmovisión que puede tener el oriental, que puede tener un iraní con un venezolano, por ejemplo. Son dos hechos distintos. El venezolano, por ejemplo, es que es occidental, ve la muerte como el final de todo. El oriental ve la muerte como el principio de todo, como el cumplimiento a un Dios, a un Mesías, por supuesto, según la religión que tengan ellos. Para nosotros no, nosotros luchamos en contra de ellos. Por eso hay divisiones. Ellos tienen 3.000, 4.000 años de historia. Nosotros, si a mucho, tenemos 200 de independientes y nunca hemos sido independientes en sí, ¿no? Si en lugar de aislar empuja nuevas alianzas, entonces ya no estamos ante una estrategia efectiva. La estrategia no fue efectiva, ya no fue efectiva. Estamos ante un posible error de cálculo. Y en geopolítica los errores no se miden en teorías, se miden por las consecuencias. Subestimar a un actor como Irán no es un detalle menor. Y lo subestimaron, pensaron que iba a ser Muammar al-Gaddafi, que ojo, no se pudo defender porque utilizaron, el Pentágono allá después del año 95 hizo un manual tremendo, léanlo, el de Gene Shar, el manual de Gene Shar, y van a ustedes a ver cómo es el recetario para caerle a uno o a otro país. Fue un riesgo estructural, fue un riesgo ir a luchar los Estados Unidos en otros continentes, una guerra, fue un error de cálculo, que en este momento las bases militares estadounidenses que había en el Golfo Pérsico estén desasistidas, que no haya personal, eso a nosotros nos hace mucha bulla. Eso es guerra, es la intimidación, es frenar, es romper el equilibrio. E Irán, secretamente, calladamente o estratégicamente, lo está logrando. Estructuralmente, Irán, con un dron de 20.000, de 50.000, de 70.000 dólares, ha destruido misiles, ha destruido cosas que valen millones de dólares. Ahí ese es el fin de la guerra. Cambiar incluso hasta la estructura, el gasto de la guerra. Si vemos los 2-3 trillones que los Estados Unidos ya ha perdido en la guerra, porque no solamente han sido vidas, no solamente han sido helicópteros que han caído, misiles que no han funcionado para nada, sino la bolsa, la economía, el sistema financiero y monetario, cómo está siendo apuñalado a través o a partir de la guerra. Lo que parecía una cosa, un mito simplemente, hoy es una realidad. Hay una bomba atómica en Medio Oriente que se llama el Estrecho de Hormuz. Esa es la bomba atómica que está en este momento cohesionando a uno y dividiendo a otro. Así que ojo con esto. Porque cambia la forma en que se toman las decisiones. Se cambiaron la forma en que se tomaban las decisiones en los Estados Unidos con la guerra. Y cuando las decisiones se basan en percepciones incorrectas, la escalada se vuelve más probable. La reunión del sábado, tenemos nosotros para mañana una reunión. ¿Es una tregua real? Nos preguntamos, porque es que Donald Trump dijo cuando terminó la guerra de los 12 días que los Estados Unidos había ganado y que por supuesto ya no iba a pasar más nada, que se había solucionado todo, que habían derrotado todos los laboratorios de Irán, que habían matado
a los principales científicos de Irán y por lo tanto lo habían aniquilado. Un año después, menos de un año después, Irán está demostrando que no estaba acabado, que aunque le mataron las principales figuras militares, políticas, Irán tiene un plan. Hay un plan cultural, hay un plan social. No dependía Irán de líderes. No dependía Irán de un líder que es grande. No dependía de un líder. Dependía de toda una sociedad que se está defendiendo, ¿sí? Esta reunión del sábado esperamos nosotros una tregua real para el mundo. Nosotros necesitamos que haya una tregua, que se pare la guerra. El mundo está tan desahuciado en este momento, incluso hasta culturalmente, que necesitamos que se detenga la guerra. Ya con las bombas atómicas del reggaetón que idiotizó a dos generaciones distintas de la juventud, con las redes sociales que idiotizó al otro 20%, 30% de la población, no solamente, sino que se llevó 5 generaciones por encima, cuando nos acabaron la música, nos están acabando la música, cuando no tenemos ni siquiera una frecuencia musical clara, cuando a veces no entendemos qué es ir a una universidad, cuando se ha dejado de leer, cuando se ha dejado de escuchar cosas interesantes, pues una guerra acabaría también con lo poco bueno que queda. Con lo poco bueno que queda. Miren a Siria, el nacimiento, la civilización, ¿sí? Las matemáticas, los números arábigos, la ingeniería moderna, incluso las leyes vienen de ahí. Esa es la cuna de la civilización. La cuna que después Occidente aprecia y que Europa tomó como si fuera suya, se apropió de una cultura y nos vendió una historia donde ellos crearon absolutamente todo, lo cual todo eso es falso. Y por supuesto la China que está allí, que ya conoce, nada más con la imprenta 1000 años antes de que Gutenberg dijo que él había inventado la imprenta. Entonces, esa es la historia, ¿no? Eso es la historia que nos han mentido a nosotros como occidentales y es una historia que la estamos viviendo. La estamos viendo. Para Hollywood ver es una cosa de esta. ¿Cómo hacemos una película ahora donde Donald Trump sea el ganador? Donde el gobierno de Estados Unidos o el ejército de Estados Unidos le ganó a Irán. Al pequeño Irán, como dirían ellos. Entonces, ojo con esto. Aquí se está desequilibrando todo. Aquí está perdiendo el poder no solamente económico del mundo los Estados Unidos con esta guerra, que otros se están aprovechando, por supuesto. Eso lo podemos comprender. Aquí se está jugando mucho más. Aquí se está jugando el nacimiento de un nuevo hegemón en Medio Oriente que puede aliarse con las principales potencias del mundo y puede decidir de aquí a 20 años qué va a pasar en el mundo. O sea, ojo con esto. En medio de esta tensión aparece un elemento bastante interesante. Una reunión clave con intención de tregua, pero aquí hay que hacer una pausa porque en geopolítica una tregua no siempre es sinónimo de paz. A veces es cuestión de tiempo, a veces necesitamos reorganización, un recálculo de la guerra o el tiempo para preparar el siguiente movimiento. Y el siguiente movimiento quizá no sea militar, quizá no sea un misil, quizá no sea una bomba nuclear como amenazó el señor Donald Trump. Quizá sea un movimiento nuevo, quizá sea alianza para dominar el estrecho de Hormuz, ¿por qué no? Y veamos de aquí un mes que los Estados Unidos se lleva el 30% de los cobros de los impuestos por pasar por el estrecho de Hormuz. Eso lo podemos entender. Esto es tiempo para recalcular, y en un ambiente viciado como el que hay ahorita en el mundo, pues es muy fácil que esto pueda escalar, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿estamos ante una desescalada real o ante una pausa estratégica? Ojo, ya después de la guerra de los 12 días, creemos que esto es una pausa estratégica, ¿no? Las consecuencias de esta guerra, que son primordiales, hay que comprender qué ha pasado en esta guerra y el por qué nosotros seguimos así. El mundo no se está quedando quieto, los mercados reaccionan, el petróleo sigue subiendo, el oro se sigue moviendo y el Bitcoin entra en juego fuertemente, aunque no todavía con un precio alto, entra fuertemente como un activo refugio. Las bolsas muestran mucha volatilidad y aquí aparece algo clave. La geopolítica ya no es solo política, la economía es economía directa. Cada decisión en Medio Oriente tiene impacto global y real, especialmente por un punto crítico, el estrecho de Hormuz. Un cuello de botella energético, un punto donde la geopolítica se convierte en economía inmediata, y eso le da a Irán una capacidad que va más allá de lo militar. Una capacidad de influencia global indirecta. Es indirecta, que está mostrando que puede haber otros actores que también pueden gobernar el mundo. Otros actores que fácilmente
pueden ser parte de las decisiones del mundo, que no solamente pueden tener voz, sino que también pueden tener voto. Entonces, cuando miramos el tablero en completo, completamente, vemos algo aquí muy interesante. Estados Unidos tiene poder, Israel tiene capacidad militar, pero Irán tiene algo muy distinto, que es capacidad de disrupción. Y en un mundo interconectado, esto puede ser igual o más importante, porque no siempre gana el más fuerte, a veces gana también el que logra alterar el sistema. Aquí me encanta esta lectura que hicimos esta semana, que escribimos esta semana para una columna. Aquí se está cambiando, que se está jugando que se mantenga el sistema o simplemente una alteración. Quizá no un cambio todavía, quizá no una transformación, una evolución del sistema, pero sí se está alterando el sistema. Lo que se hacía antes ahora se está haciendo distinto. Y con la guerra también se está poniendo a prueba nuevas tecnologías, se está poniendo a prueba nuevos actores para la guerra también. Aquí pueden haber otros actores, están naciendo otros actores a partir de este enfoque, a partir de estas decisiones que tomó, este error estratégico que está haciendo los Estados Unidos. Quizá en el futuro se sepa que pudo haber sido una alianza, que pudo haber sido adrede, que estaba dentro del sistema y quería romperlo. No sé, algo así podríamos llevarlo, pero aquí hay que ser algo reflexivo porque ojo, es la humanidad, somos 8.400 millones de personas que están debatiéndose entre lo que pasa con el Estrecho de Hormuz y Medio Oriente. No es solo un conflicto más, repito, es una prueba de percepción, de cálculo, de estrategia. Irán resiste y los Estados Unidos presiona como nunca. El mundo observa, nosotros observamos. Y en medio de todo esto se redefine el equilibrio. Había un equilibrio y ahora puede haber otro. La pregunta final no es quién tiene el poder, sino quién entiende mejor este juego. En geopolítica los errores no siempre se ven al inicio, pero siempre se pagan al final de la guerra. Vean la Guerra Fría, lo que pasó con la Unión Soviética ya al final. Vean lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler. Ya cuando tenía territorio dominado, hubo un desequilibrio y la perdió. Y no solamente perdió la guerra, sino perdió la opción de apoderarse por completo del mundo como lo pretendía en esos momentos. Bueno, aquí nosotros tratamos siempre de analizar, de traer algo diferente cada semana, pero es que desde el 28 de febrero estamos metidos en este mundo, estamos metidos en analizar la guerra, en analizar los mercados que se están moviendo a partir de la guerra, tratar de comprender cuál es qué hacemos nosotros como humanidad para poder abonar esto, ¿no? No solamente ser espectadores, aunque somos observadores, no estamos inmiscuidos en la guerra, pero sí las consecuencias directas nos están cayendo a todos, ¿okay? Aquí, luego de lo que pasó en Venezuela, de apoderarse estos Estados Unidos de Venezuela, tomar también sus recursos, comprendemos nosotros que aquí estaba algo mucho más en juego. Estaba muy calculado también el tema, ¿no? Porque haber tomado los Estados Unidos primero Venezuela, y si la guerra hubiese dado otro giro e Irán hubiese sido tan débil como estaba Venezuela desde términos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista tecnológico y por supuesto con una corrupción interna, quizá Irán en este momento ya hubiese dado el brazo a torcer, ya estuviese jugando para el tablero de los Estados Unidos, de Occidente, por supuesto, de Israel y los Estados Unidos. Nombrar Occidente ahorita no es apropiado, porque la OTAN y algunos países, otros países que no pertenecen a la Unión Europea, pues se negaron a participar en esta guerra porque entendían que este proceso pues iba a llevar a esto, iba a llevar a estos tipos de repercusiones, iba a llevar al mundo a empezar a tomarse otros tipos de medidas. Entonces, ojo, que esto no es tan fácil de digerirlo, que Donald Trump, un hombre como Donald Trump, egocéntrico, un ególatra como Donald Trump, narcisista, es difícil entender, o para él es difícil comprender que pierda, es difícil comprender que se le estaba yendo de las manos esto. Y eso lo entendemos, ¿no? Eso lo entendemos nosotros porque, bueno, como humanidad, como seres humanos, pues también nosotros en diferentes, no en igualdad de condiciones, pero sí en diferentes condiciones de vida, nos hemos encontrado en ese camino. Entonces, bueno, espero que haya quedado algunas cosas claras también, más que todo el entender una cultura y la otra. Es necesario hacernos muchísimas preguntas aquí donde estamos para poder nosotros ir razonando también otro tipo de
otro tipo de escenarios a partir del día de mañana. Mañana es clave la tregua real, o simplemente es un parón de la guerra para rearmarse, reorganizarse, reestructurarse también Fuerzas Armadas, la economía, tratar un poco de que el petróleo también baje, se estabilice otra vez entre 70 y 75 dólares para poder que la economía también fluya, para poder que el estrecho de Hormuz también permita pasar algunos buques a buscar obviamente el gas de Qatar, el petróleo de las petromonarquías. Así que bueno, estamos en este punto de definiciones. Eso es lo único que entendemos. Estamos en una definición global. Yo creo que bueno, es clave, es básico poder nosotros aligerar un poco también las cargas en estos sentidos, en este sentido de los análisis. Entonces bueno, me despido. Espero que estén muy bien. Conversamos como siempre por el privado, como prefieren escribir. Algunos comentarios, gracias a lo de la semana, y tuvimos algunas comunicaciones. No comparemos lo de Venezuela con Irán, son dos cosas distintas. No comparemos a Venezuela con Irán tampoco. Siempre cada uno tiene su escenario, cada bloque tiene su escenario. Vemos que Marco Rubio no está metido en Medio Oriente porque su trabajo es América Latina. Así que bueno, lo que pretendía, que era Nicaragua y Cuba, se ha quedado un poco atrás, según sus propias palabras, según su propia visión. Así que nada, por ahí nosotros vamos analizando otros tipos de escenarios. Así que bueno, me despido, que estén muy bien, cuídense, feliz fin de semana, hasta luego.